A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles, que es 10, ¿no? 10 de octubre del año 2018. Estamos con Gabriel Mazarovich, que vuelve después Muy buenos días. Algunos días. Muy buenos días. Fernando Escriña a su lado. ¿Cómo están? Del otro lado de la mesa, Oenir Sartú. Buen día, todos. Puntual. ¿Hubo alguna ironía en eso de a su lado? Y completo los saludos con Patricia Soria, a quien hace tiempo no escuchábamos acá. Buen día, Patricia. Buenos días, un placer estar acá. Los oyentes deben ubicarla a Patricia, por ejemplo, por su actividad política, ¿no? Ella es dirigente del movimiento Alba Roballo, que forma parte de Ballistas Orejanos, el grupo que encabeza Fernando Amado, ¿no? Exactamente, recientemente escindidos o independizados del Partido Colorado. ¿Cómo te lleva la intemperie? Bien, hace un poco de frío, pero se va llevando bien. La libertad se siente bien. Bueno, vamos al primero de nuestros temas. No, estaba por preguntarle si ella sí festejaba los cumpleaños. Sin duda. O sea, ella es la que más lo festeja de toda la mesa. Todavía seguro. ella sí, claro. Los demás vamos dejando de cumplir Sí. rápidamente. Sí. Primer tema de nuestra agenda. El Poder Ejecutivo resolvió no emitir una opinión oficial sobre el triunfo de Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones en Brasil, pese a que dos ministros, el de Relaciones Exteriores y la de Turismo, sí habían mostrado su preocupación por el avance del candidato ultraderechista. Después del Consejo de Ministros del lunes, el canciller Rodolfo Noboa dijo, hablando con El Observador, que el gobierno nunca hizo declaraciones después de una primera vuelta, por lo que no se pronunciará sobre el proceso electoral que todavía está en marcha. El sábado, sin embargo, el propio Noboa había dicho que esperaba que se equivocaran las encuestas que daban como claro ganador a Bolsonaro. Y la ministra de Turismo, Lilian Quechichán, dijo, antes del encuentro de los secretarios de Estado con el presidente, que el resultado de la elección le dolía y que Bolsonaro era lo peor disfrazado de antisistema. Quien sí se expresó después del Consejo de Ministros y no anduvo con vuelta fue la vicepresidenta Lucía Topolansky. Sostuvo que el acceso de Bolsonaro a la presidencia en Brasil es casi el retorno a la dictadura. El avance es preocupante. Tendrían que movilizarse el 20% de abstenciones, que no sé si reaccionará esa gente. Y bueno, Brasil es muy importante para todo el continente y también por los brasileños. Es una desgracia que pueda haber ese resultado. Primero una pregunta bien cortita para cada uno de ustedes. ¿Está bien esto de que el gobierno como tal no se pronuncie? Yo creo que no debe pronunciarse. Incluso confieso que me sorprendió que el canciller Nin tomara ese partido, si bien fue en víspera de la elección, pero con encuestas que indudablemente daban con una significativa votación que incluso después fue mayor. Gabriel, ¿está bien que el gobierno no se pronuncie? Sí, a mí me parece bien. No creo que el gobierno tenga que pronunciarse, y menos sobre una primera vuelta electoral. Hay distintos criterios, ¿no? El gobierno de Mauricio Macri en Argentina sí emitió un... Pero muy prudente. Está bien, pero hubo. Bueno, ese tipo de pronunciamientos. Mauricio Macri es primo hermano de Bolsonaro. Sí, pero el tema, pero yo lo planteo en términos más conceptuales y abstractos. ¿Debe un gobierno pronunciarse ante una primera vuelta de una elección? Yo creo que no, pero se ha hecho costumbre que se pronuncia en todo, ¿no? Sobre las elecciones de Venezuela discute todo el mundo. Todos los gobiernos se pronuncian y dicen. Del Frente Amplio. Yo creo que para eso están los partidos que están en el gobierno. Y que la mesa política hubiese sacado un comunicado de preocupación, etcétera, era lo que correspondía. El gobierno es otra cosa, ¿no? Yo estoy de acuerdo. ¿Buenir? Sí, coincido. O sea, pienso lo mismo para Brasil, para Venezuela, para Groenlandia. O sea, los resultados políticos son problema del pueblo que los emite, no de los gobiernos ajenos. ¿Y Patricia? Yo creo que a nivel institucional, el Estado uruguayo como tal, en realidad no debería pronunciarse frente a un proceso eleccionario que aún está en marcha. Ahora, creo que también falta un poco de coherencia en nuestra, por decirlo de alguna manera, clase política, a pesar de que no comparto este concepto de clase política, pero como decía Gabriel, en el caso de Venezuela, por ejemplo, se opina muchísimo, cosa que me parece correctísima. Ahora, acá no hay muchas opciones, o se está del lado del pueblo o de la oligarquía.
Hay un tema, para mí la explicación que da el canciller Nin para justificar que, bueno, que en fin, que él no se había pronunciado con posterioridad de la elección, sino antes. Y justamente hace esta comparación, dice, bueno, pero cuando hablamos de Venezuela la situación es distinta. Ahora, las situaciones no son iguales, porque mientras que en Venezuela hay una dictadura instalada, hay un gobierno prácticamente de facto, hay presos políticos, se desconocen todas las libertades, y está en el Mercosur con una cláusula precisamente democrática que se está violando en este momento. Otra cosa es cuando un candidato ni siquiera, digamos, podemos especular con las barbaridades que dice este sujeto, pero en definitiva no ha cometido hechos que vulneren lo que podría ser la cláusula democrática, donde ahí sí tienen obligación los estados de tomar partido. Entonces acá hay que distinguir lo que es la figura de Bolsonaro, lo que es la conducción de un gobierno cuyo socio, uno de sus socios principales comerciales, va a estar allí, de lo que es la parte política. Por eso yo insisto, si el Frente Amplio hubiese sacado una declaración, estaba cumplido, pero declaró el ministro, el canciller, la ministra de Turismo, con el problema que vamos a tener esta temporada, y la vicepresidenta de la República. O sea, una cosa, yo diría una imprudencia. Por supuesto que hubo pronunciamientos de distintos dirigentes de partidos de la oposición, ¿no? Es otra cosa. Ahora, en todo caso, recogemos algunas de esas posturas. Sí, yo creo que la situación de Brasil en realidad excede la situación de Bolsonaro, en donde tenemos crímenes muy complicados, como por ejemplo, yo no quiero dejar de mencionar lo que fue el asesinato de Marielle. Recordemos que ella ocupaba un puesto en el gobierno, una activista comprometida con las favelas, una mujer afro y aparte lesbiana, donde hubo un crimen terrible en donde no podemos dejar de desconocer el rol del Estado allí. Ahí está, ¿por qué estás citando ese antecedente? Justamente porque esto excede la situación de Bolsonaro. Entonces, abramos los ojos, tengamos cuidado de la situación que está sucediendo en nuestro país hermano y frontera, Brasil, y que está absolutamente polarizada y dividida de la situación, en donde hay una violencia brutal, no solamente civil, sino institucional, que esa es la realmente preocupante. Entonces, lo que sucede ahora es sin duda fundamental para Brasil, pero si no llega a ganar Bolsonaro igualmente, el problema de gobernabilidad que hay es muy preocupante realmente. ¿Juanir? Bueno, yo honestamente sobre esto creo que nos estamos manejando con cosas inciertas todavía, ¿no? Es decir, todos sabemos que sin duda es un individuo que en lo político se perfila como de derecha, en el plano de las costumbres, por decirlo de alguna manera, es conservador, profundamente conservador. Ahora, no está claro qué pasa en la economía, ¿no? Porque él ha hecho un discurso proteccionista todo el tiempo y, por otro lado, tiene como delfín en economía a un ultraliberal, como es Paulo Guedes, ¿no? Es decir, son dos señales distintas. Es como que prendió el señalero para un lado, pero puede doblar para el otro. Es decir, hay un juego raro ahí. Y no está claro tampoco si realmente es un antisistema o si es una nueva fachada del sistema económico, ¿no? Es decir, si el individuo expresa... A ver, si es una especie de Trump del sur o si es otra cosa, y tiene el apoyo que Trump no tuvo, digamos, de ciertos niveles de ciertos intereses económicos. Es una cosa que me extrae. Creo que eso uno lo va a ver claro en la política económica que aplique si llega a ser gobernante. Pero para mí todavía sigue siendo una interrogante. Y no está clara tampoco la política exterior, cuál va a ser. Él ha hablado del Mercosur, apenas creo que registraron un tuit en La Nación, donde refiere al Mercosur como una especie de cárcel donde Brasil no puede desarrollarse, con lo cual se pronunciaría a favor de los acuerdos bilaterales. Yo por eso digo que el gobierno uruguayo, que a diferencia de los partidos nos representa a todos y representa los intereses del país, en el exterior debe ser muy cuidadoso en sus expresiones, porque no sabemos siquiera
cuál va a ser la posición de Brasil. Y somos un país pequeño cuyo patrimonio fundamental está en la inteligencia con que se manejan las relaciones internacionales. Una acotación a lo que decía recién hace un rato Ovenir, es un antisistema, es un outsider. No lo es, ¿no? Viene de adentro mismo del sistema. Lleva 7 periodos como legislador en la Cámara Baja, electo por Río de Janeiro, claro. ¿no? Es un parlamentario con trayectoria. Yo me refiero a si expresa los códigos del sistema político. Mi duda es la siguiente, ¿este individuo implica un cambio en la orientación de la política de fondo de Brasil, o es una nueva cara, es decir, una nueva fachada del mismo sistema? Esa es un poco la interrogante que me hago. Bueno, de a poco entonces vamos llegando a Bolsonaro en sí mismo. Empezamos hablando del gobierno uruguayo, su reacción o no, si tiene que haber un pronunciamiento. Y ahora capaz que conviene que, con un poco más de distancia con respecto al domingo, veamos qué están leyendo ustedes en este resultado electoral. Gabriel. Bien, yo primero decir, porque no había podido intervenir de nuevo, que creo que el gobierno se manejó con responsabilidad, que los ministros hablen está bien y nadie. No me parece que no hubo un pronunciamiento oficial. A Tabaré Vázquez no le pareció lo mismo, ¿no? Sí, bueno, está bien. Yo suelo discrepar con Tabaré Vázquez y no me lo apunto porque me parece que fue el que puso las cosas en su lugar. Yo lo que me parece, porque además creo que en esto se han manejado con una responsabilidad absoluta con respecto a otras elecciones. Por ejemplo, nosotros tenemos un neofascista también en Paraguay y nadie dijo nada, ¿no? Que usó la consigna de Stroessner en la campaña electoral y que está casada con él. Es el heredero político de Stroessner y lo dice, además. Y que está matando campesinos todos los días y que tuvo presos políticos 7 años a dirigentes campesinos paraguayos hasta que lo soltaron descubriendo que todo lo que habían hecho contra Lugo era mentira. Y sin embargo acá nadie se preocupó. Y hay muchos más presos políticos en Paraguay con ese malandra que es el presidente paraguayo. Entonces, y está en el Mercosur también. Entonces y van bárbaro y hacen inversión y ponen cartel en Punta del Este diciendo que es un paraíso Paraguay para invertir. Entonces, yo lo que a mí me parece es Gabriel está enojadísimo. No, pero con el malandra ese paraguayo. Fernando a su lado hace como una sonrisa. No, porque tú sugerís que salgan los ministros nuestros a decir eso. Yo lo que digo es que si vamos a discutir las situaciones de los países, tenemos que discutirla. Y tenemos un tipo en Paraguay que es fascista. Está bien, pero esos son dos temas diferentes. No, pero no lo dijeron y a nadie le preocupó. Yo lo que digo es, el problema ahora es que Brasil es grande, ¿no? Entonces, como Brasil es grande, hay que tener cuidado, ¿no? Brasil es el país continente, tiene frontera con todos los países de América Latina, salvo con Chile, ¿no? Y está muy claro que define la aguja, ¿no? Por ejemplo, la contraofensiva de dictadura y de fascismo anterior en Brasil empezó en Brasil en el 64. Y eso cambió todo. Y tanto que acá tuvo que ser referencial esa situación. Yo me parece 2 o 3 cosas sobre Bolsonaro decirlo. El tipo es homófobo, misógeno, racista. Le dijo a una diputada del PT que no la violaba porque no merecía violarla porque era fea. Dijo que un hijo de él no se casaría nunca con una negra porque está bien educado. Y además genera milicias, fachas, milicias. Ahora acaban de matar el domingo en Bahía a un músico muy importante de Brasil, uno de los mejores de la capoeira y generador de escuelas de samba populares, porque dijo en un bar ante los partidarios de Bolsonaro que le gritaban que no podían gritar así y que él era del PT y le pegaron 12 puñaladas. Entonces, el domingo, para festejar el triunfo. Entonces, yo no tengo dudas sobre qué es Bolsonaro, además él no deja dudas posibles, tampoco sobre la política exterior. Él dijo, yo voy a salir de gira, el Mercosur no sirve para nada, en una entrevista en TV Record, que está en las redes. Voy a salir de gira y voy a ir a Estados Unidos, a Israel y a Japón, que son las referencias de mi política. Guedes, el ministro de Economía, el gurú que lo mandó callar antes de la elección, le preguntaron, ¿qué va a privatizar usted? No hay límites, dijo. Voy a privatizar todo. Entonces, esa es la visión que tienen de la cuestión. En Brasil pasó, para mi gusto, me parece, yo tengo una autocrítica muy seria que hacer en el sentido de que no alcanza con mejorarle la calidad de vida a la gente
si no se construye alternativas políticas y si no se defiende una ética que te deje a salvo de los ataques del otro lado. Se desfondaron todos los partidos que atacaron a Dilma, todos, son los grandes derrotados de la elección. El PSDB de Fernando en Brasil y el maestro de la corrupción, con el que tenían que negociar todos, desde la izquierda hasta la derecha para hacer gobierno, dejó de existir, pero todos los cuadros del PMDB están con Bolsonaro. Toda la corrupción peor de Brasil está con Bolsonaro. Y son los que le dieron los votos en la estrategia de Brasil. Entonces yo termino con una cuestión. Me parece que acá hay una... Pablo Santos, en una discusión que teníamos, me decía, para separar, dice, yo estoy de acuerdo con todo el programa económico de Bolsonaro, me encanta, que es lo que dice Macri y es lo que dice Piñera. Y no estoy de acuerdo con algunas de las frases de Bolsonaro, ¿no? Y yo le decía a Pablo, es que es un paquete Bolsonaro, no puede comprar la mitad. O sea, expresa esa reacción y expresa la enorme debilidad. O sea, para mí es una tragedia que 48 millones de personas hayan votado a esta bestia. Ahora, sinceramente. Ahora, hay una cosa... Y hay que hacer autocrítica de por qué pasa eso, bueno, porque no es solo un problema de él. Ese ¿no? es el otro problema que también explica la conmoción en el Frente Amplio, ¿no? Es decir, que este resultado conmocionó al Frente Amplio. Porque, bueno, porque es un gobierno progresista que después de década y pico larga de gobernar, termina generando una respuesta absolutamente antitética, ¿no? Es decir, supuestamente con un discurso opuesto. Y ahí yo creo que a estas alturas hay que sacar cuentas y es el posprogresismo suele ser gobiernos de hiperconservadores, hiper de derecha, por decirlo de alguna manera. Pido disculpas. ¿Tú decís que es como una tendencia que se va consolidando? Yo creo que hay una tendencia a eso. Disculpe. Creo que hay una tendencia a eso. Y me parece que hay que mirar qué es lo que se ha equivocado en las políticas. Pues me parece, básicamente creo que hay un problema, que es que cuando no se construye ciudadanía, es decir, cuando lo que se hace es clientelismo político, cuando lo que se hace es desarrollar simplemente la aspiración de más beneficios, de más derechos, y no se construye la idea de un ciudadano activo, cuando se privilegian, cuando se sustituyen ciertos privilegios por otros privilegios, ¿no? Es decir, cuando unas minorías poderosas son sustituidas por otras minorías, y en definitiva sigue fallando el concepto de igualdad, el concepto de igualdad formal ante la ley, digamos, ¿no? Es decir, las respuestas terminan cuando además no se logra imponer una escala de valores socialmente constructiva, ¿no? Es decir, cuando por ejemplo, ¿qué hay detrás del tema de la inseguridad pública que pesa tanto en estos fenómenos? Y hay el no tener muy claro cuál es la línea de conducta que desde el Estado se exige. Entonces la respuesta popular, y digo, y esto es porque ahora decía, hay 48 millones de fascistas en Brasil. ¿Por dónde agarraste, por dónde empezaste el análisis de las causas, ¿no? De los déficits que habrían pautado los gobiernos anteriores en Brasil, los gobiernos de Lula y de Dilma, que no fueron solo de ellos, ¿no? De ellos en alianza con el PMDB, por ejemplo. A ese factor que está bien interesante, habría que agregar otros más obvios, ¿no? La corrupción, sí, claro, y los problemas económicos, ¿no? Es que yo creo que además en el fondo la corrupción es parte de esa falta de transmitir, de expresar una escala de valores socialmente convincente. Si tú ves que roban arriba, ¿por qué no robar abajo? Y si todo el mundo roba, termina en una especie de caos. Y me parece que eso es lo que pasó. Yo sé que asumir eso cuesta mucho porque cuestiona el modelo progresista, pero esto era previsible y se está cumpliendo en varios países. A mí me llama muchísimo la atención cómo se ha centrado
acá de alguna manera el debate en tener como causa principal de esta gran votación de este personaje de Bolsonaro en la situación puntual del PT o de los anteriores gobiernos. Me llama muchísimo la atención realmente, porque yo creo que porque un gobierno haya tenido determinadas inconductas, la solución no es poner un fascista al gobierno. No es que, bueno, nos han robado, ha habido actos de corrupción, se ha faltado a la ética política, entonces pongamos un fascista que nos va a solucionar todos los problemas del país y la región. Eso realmente me llama muchísimo la atención, porque la única imagen que se me viene a la cabeza es imaginarme a Bolsonaro como Charles Chaplin en El Gran Dictador, ¿verdad? Con el mundo en las manos. Lo que pasa es que capaz que, si llegara al término fascista, Bolsonaro lo que representa es, supongamos, mano dura, ¿no? Es fascista. No, pero habla de tortura, sí, habla de que se tendría que haber matado mucho más de lo que se mató. A mí realmente no me cabe otro término y lo digo sin que me tiemble el pulso. Está bien, pero una interpretación posible es que la población que lo vota está viendo al fascista. ¿Hay 48 millones de fascistas? No está viendo ¿O es otra cosa lo que hay que analizar? Sino que está viendo, a ver, ¿cómo decirlo? Al sheriff, ¿no? Al que viene con la mano dura a poner orden. Al que puede jactarse, por ejemplo, que en materia de corrupción él no está manchado. Lo cual es mentira. Bueno, pero así se ha colocado y así por lo visto tiene cómo ubicarse. Y lo interesante también sería ver cuántos piensan así y no lo dicen por un tema de corrección política. Yo me pregunto, acá en Uruguay, nuestro sistema político, ¿cuántos piensan así, pero por un tema de corrección política no se animan? Hay un tema que, ese combo, que es corrupción más inseguridad, más descreimiento de la clase política, lo encarnan este tipo de populistas. Es una especie de mezcla de sheriff de pueblo y guapo de barrio, que sale a decir, señores, acá se terminó, yo soy el que va a solucionar. Y los pueblos, desilusionados completamente con el sistema político, sin ánimo de apelar a fuerzas militares con un golpe de Estado, que sería una locura y además, por supuesto, rechazable, pero, digamos, cerrada esa puerta, aparecen este tipo de personajes que se manejan de esa forma, ¿no? Es como el expropiese de Chávez, ¿no? Es como el discurso de Maduro, que hay que plantar papas en el fondo de la quinta y autoabastecerse, y hay que enseñarle a los niños volver a sembrar con los caballos y todo ese tipo de cosas. Es esos populismos de los que quedan atrapados los pueblos cuando tuvieron partidos que en el gobierno no pudieron satisfacer necesidades y donde además proclaman derechos que después hay que satisfacer, pero además hay que mantener sostenidamente en el tiempo, que ese es el problema de lo que son las políticas sociales, que no son políticas de corto plazo, son políticas más sostenidas. Y aparecen estos personajes que se quedan con la voluntad popular. Por eso la inseguridad creo que es un rol importante, porque además yo estoy convencido que frente a una crisis económica el ciudadano no reniega de la democracia, pero frente a una crisis de seguridad la gente empieza a decir la democracia no me da la libertad para yo circular, ¿no? Aquello de decir, ¿de qué me sirve ser libre si no puedo hacer un mandado de la esquina? Y eso es peligrosísimo, y los demócratas tenemos que reforzar el concepto de que la seguridad es importante, porque cuando está en juego la seguridad, lo que está en juego en realidad es la libertad. Hay una cosa que también hay que tener en cuenta, que estamos hablando de la mitad de los votantes del Brasil, ¿no? Casi 50 millones de personas. Me hace mucha gracia porque he escuchado manifestaciones de figuras políticas uruguayas diciendo que hay que defender la democracia. Bueno, hay algo que no a ver, ¿a quién estás aludiendo? No voy a decir no. Se dice el pecado, no el pecado. No, es que estoy hablando. Claro, es decir, que un individuo reúna la mitad en sí solo en una primaria, la mitad de los votos del país, es una expresión absolutamente democrática. Podrá no gustarnos. La democracia consiste en eso. No es que hay democracia cuando pasa lo que a mí me gusta y no hay democracia cuando pasa lo que no me gusta. No, es una expresión democrática. Esa salida es la forma de no cuestionarse qué llevó a este resultado. Yo creo que sí creo que acá hay un debate entre democracia o fascismo.
Obviamente yo no cuestiono que esta vez, y es lo grave, la legitimidad se la dan las urnas, claro, y no el golpe de Estado militar. Es el cambio con respecto a la otra vez, y no es un detalle menor, al contrario. Claro. Es un problema centralísimo de por qué ocurre eso, y creo que por eso la izquierda brasileña tiene que hacerse autocrítica, y nosotros también. Eso es así, Esa pero yo última lo asumo, parte me pero pareció sí muy creo, oportuna. independientemente de eso, creo que hay una disyuntiva democracia-fascismo. Y no solo por la tendencia autoritaria, y no solo porque haya milicias de bestias, como les acabo de mostrar el video, vestidos con trajes militares por la Rambla de Copacabana diciendo soy Bolsonaro y los vamos a matar a todos. Y no solo porque haya bestias cavando tumbas para los militantes del PT el día de las elecciones para festejar. No solo por eso, porque eso está pasando y no se puede hacer uno el burro, sino por el carácter de clase, por la clase que representa. Bolsonaro no es un cambio con respecto a Temer, representa la misma oligarquía paulista, representa la FIEP, representa a Globo, representa TVO Récord. Globo no. Ahora se Globo no, claramente apoyó. Globo inventó a Bolsonaro y ahora está comiendo de su veneno. Sí, pero porque no lo- Bolsonaro no se lo decida apoyó, a TV no Récord. no estuvo Lo en la levantó todo el matraca. tiempo. ¿Ahora? Toda la campaña lo levantó. Toda la campaña lo levantó contra el PT. Entonces yo lo que digo es, Globo se tiene que hacer cargo de que inventó a esta bestia. Y ahora va a comer de su veneno porque la bestia eligió invertir en otro grupo económico, no en él. Pero la inventaron Gabriel, ellos. ¿no te parece? Ahora, yo lo que digo, yo estuve en Brasil y sé lo que hacía Globo con Bolsonaro. Hay un discurso, una cosa son los errores que cometió el PT, que además yo digo, es increíble, porque hay que decirlo, que a pesar de todo lo que se dijo contra el PT, de los presos, de tener preso a Lula, de todo lo demás, es la bancada más grande del Congreso brasileño. O sea, el PT no se desfondó. Se desfondó el PCdoB, se desfondó Marina Silva, que era la esperanza, sacó el 2% de los votos, porque apoyó el golpe contra Dilma. Entonces, hay que leer toda la complejidad de lo que se expresó en Brasil. Porque el que dejó de existir y ahora le está pidiendo cargo a Bolsonaro es Fernando Enrique Cardoso, no es el PT. Entonces, yo lo que digo... y Alquim, que sacó el 5% de los votos. Entonces, a mí me parece que primero, hay un problema. Uno de los problemas que tuvo la izquierda brasileña, muy grande, fue la pérdida absoluta de la independencia del movimiento social con respecto al gobierno. Arrancaron con 4 centrales sindicales, terminaron con 7. Y la CUT nunca paró durante los gobiernos de Brasil. Entonces, cuando le tiraron a Dilma, no pudo parar. Cuando le impusieron la reforma trabalista, que era el retorno a la facenda, ¿no? Porque ahora Bolsonaro acaba de decir que va a ir más lejos y que no acepta que se pene a los empresarios por el trabajo esclavo, que el trabajo esclavo es un recurso de competitividad, ¿no? Y que va a retirar la ley que pena a los empresarios por usar trabajo esclavo. Entonces, pero el problema fue que no hubo una respuesta popular acorde a la barbaridad que le estaban haciendo, por la pérdida de unidad, por la pérdida de legitimidad y porque dejaron de construir organizaciones sociales independientes y se separaron del movimiento social. Vamos a ir cerrando por hoy el tema. Gabriel, vos, después de aclarar que una cosa es llegar por los votos y otra cosa es llegar por un golpe de Estado, hablás como si acá se hubiera dado un golpe de Estado. En Brasil hay un golpe de Estado. Bueno, esa es tu opinión, Sí, tu claro, opinión por que no es supuesto. la de la mayoría del concierto internacional. No, en muchas Pero cosas la no es. cuestión no está entre el fascismo y la democracia. La cuestión siempre estuvo, entre el totalitarismo y la democracia. Y una de las expresiones del totalitarismo es el fascismo, pero hay otras que justamente van en lo que decía Uvenir, que si el guapo de barrio de turno es de mi pelo, es demócrata y está todo bien. Y si no es de mi pelo, es un fascista. Entonces, acá la cuestión sigue estando, como decía Artigas, entre la libertad y el despotismo. Está bien, pero y en Brasil, permitime. Bolsonaro es el despotismo. Pero si todavía no asumió el gobierno. No, ahora lo es. Pero a ver, vos querés llevar la discusión como que o sos del PT o estás con Bolsonaro. No, pero ahora Y eso es entre el PT y Bolsonaro. permitime, A ver, vamos a permitime. dejar intervenir a Es Patricia. entre la democracia y el totalitarismo. Pero yo no puedo creer que vos consideres que el 46% de los brasileños son la oligarquía y votaron por el fascismo. Que los pueblos se equivocan, pero por supuesto. Pero no lleves una discusión que
no tiene, digamos, como derrotero el triunfo de la democracia, sino la crítica a una ideología con la que vos no estás de acuerdo y con la que yo tampoco estoy de acuerdo. Yo para cerrar, digamos, esto me gustaría cerrar con una reflexión que creo que es mucho más simple y más alarmante. Y como planteaba Hannah Arendt, con esta frase que me parece que es bastante reveladora. Lo más grave en el caso de Eichmann era precisamente que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron y siguen siendo terrible y terroríficamente normales. Ojo con la tibieza. Tengamos mucho cuidado con la tibieza, y lo que hay que condenar se condena. Y a Bolsonaro hay que condenarlo.